Buenas noches. La gracia y la paz del Señor sea con todos. Amén. Quisiera que con ayuda del Señor me acompañara de nuevo ahí al libro de Romanos. Quisiera que volviéramos a abrir en el capítulo 8 de Romanos y avancemos un poquito más con ayuda del Señor. Ya desde hace un tiempo el Señor había puesto esa carga en mi corazón de Romanos 8, pero para poder leer Romanos 8 hay que considerar la base de los primeros capítulos. Desde el capítulo 1 hasta el 7 es un preámbulo para llegar aquí a la promesa del Padre, que es la promesa del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús dijo que era necesario que Él se fuera para enviar el otro Consolador. Amén. Y les dijo a los discípulos, antes de ascender a la diestra del Padre, que esperaran en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. Esa es la promesa que esperaban aún los profetas en el Antiguo Testamento. De esto nos hablaba el Antiguo Testamento, de esta promesa, la promesa del Espíritu Santo. Y ahora en el Nuevo Pacto hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Hemos recibido el propio Señor en nuestra vida. El Espíritu Santo está morando en nuestros espíritus. Y ahí el Señor Jesús dijo, vendremos a Él y haremos morada con Él. Y me manifestaré a Él. El que ame mis palabras, el que me ama mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos. Es decir, que el Padre y el Hijo, Dios mismo, está morando ahora en su iglesia. Somos la morada del Dios único, trino y verdadero. Amén. Somos la morada de Dios en la tierra, y no solo en la tierra, en el universo. Somos la casa de Dios, amado. Por eso este capítulo 8 de Romanos es tan especial, porque nos habla de la persona y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Habla del poder de la obra del Señor, porque el Señor no hace nada si no es por su Espíritu, no hace nada si no es en Cristo, por medio de su Hijo, en su Hijo y para su Hijo, y en su Espíritu, porque el Espíritu nos comunica todo lo del Padre y lo del Hijo. Amén. El Hijo ha tomado lo del Padre, el Padre ha puesto todo en Cristo Jesús, y ahora el Espíritu Santo, tal como lo dijo el mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios, dijo, Él tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Entonces, amados, conocer la vida del Espíritu es muy precioso, porque ahí es donde podemos tomar y disfrutar lo que es propio del Padre y del Hijo, por medio de la vida del Espíritu. No hay otra cosa, no hay otro camino para conocer las cosas de Dios, porque el Señor, por su Espíritu, nos da las cosas que son de Dios. Así habla Pablo en 1 Corintios capítulo 2. El Espíritu de Dios nos da a conocer las cosas que son de Dios. Es decir, que si nosotros queremos profundizar un poco más en lo que es de Dios mismo, en las cosas de Dios, debemos aprender a conocer la vida del Espíritu Santo moviéndose en nosotros. La vida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo hablándonos a nuestra vida, el Espíritu Santo mismo conduciéndonos, ¿ven? A veces diciéndonos avance, o a veces deténgase, o a veces salga, o a veces escóndase, ¿verdad? A veces hable, o a veces calle. Entonces debemos conocer la obra y la dirección del Espíritu Santo. El Hijo de Dios no se movió por sí mismo, sino se movió según su Padre. Ahora la iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios para ser conducidos y enseñados por Él. Amén. El Señor mismo dijo que la unción del Santo, a él se está refiriendo al Espíritu Santo, nos enseñaría todas las cosas y nos conduciría a toda la verdad. Aleluya. Y el Espíritu Santo, como ya hemos leído aquí en Romanos 8, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuán importante es aprender a atender la voz del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo inclusive a veces nos anuncia cosas, ¿sí? Nos anuncia cosas, nos habla y sobre todo nos revela a su Hijo. La principal función del Espíritu Santo es glorificar al Hijo de Dios. Amén. Y conducirnos hacia toda verdad. Pero el Espíritu Santo, como es Dios, y por medio de Él es que recibimos dirección y poder. Porque sin dirección no sabemos a dónde vamos, no sabemos cómo conducirnos, no tenemos luz, ¿sí? Pero con el poder es la capacitación para seguir la dirección de Dios. Asimismo tenemos el poder de Dios, pero necesitamos la dirección del Señor, y a veces la dirección del Señor muchas veces es contraria a lo que nosotros quisiéramos. Pero el Señor a veces habla cosas misteriosas hasta que el Espíritu Santo nos empieza a mostrar qué era lo que decía, a enseñarnos qué era lo que decía. Al propio Señor Jesús no le entendían muchos,
prácticamente ninguno lo entendía, solo su padre. Porque el Señor Jesús seguía a su padre. Y muchos no entendían al Señor Jesús en muchas cosas. Pero ahora estamos empezando a entenderle, sobre todo cuando caminamos en los pasos del Señor. Empezamos a entender por qué el Señor se movía de cierta manera, por qué decía ciertas cosas. Por eso el Señor Jesús dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero no las puedo decir ahora, porque aún no las podréis sobrellevar. Pero vendrá el Espíritu Santo, el Consolador. Gloria al Señor. El Espíritu Santo, amados, es el Consolador. Y en esto que vamos a leer hoy, necesitamos mucho de la consolación del Señor. En esto que vamos a continuar hoy, necesitamos del consuelo. Y el Señor Jesús es el Consolador. Y el Espíritu Santo es el otro Consolador, es el Paracletos. Es el que está al lado nuestro para ayudarnos, amados. Entonces tenemos con quién contar, tenemos en quién confiar, amados. Contemos con el propio Señor Jesús, con su Espíritu, amén, en nuestra vida. Entonces qué precioso es el camino del Señor, y el Señor mismo es el camino, y el que nos lleva a caminar, nos fortalece para andar en el camino, es el propio Espíritu Santo de Dios, amén. Aún en cosas a veces que no comprendemos ni entendemos, pero qué precioso es andar por la fe, ¿verdad, hermanos, amados? La vida de fe es lo más precioso que hay. Fe en el Señor, en el propio Señor. Nunca la fe en la fe, ni mucho menos en nosotros mismos, porque el Señor dijo, hijo mío, no te apoyes en tu propia prudencia. Apoyarnos en nuestra propia prudencia es terrible. Meter nosotros las manos a nuestra manera. No, dejemos que el Espíritu Santo opere en nuestra vida. Amén. Y opere en sus hijos y opere en su iglesia. Amén. Y sigamos al Señor. Amén. En muchas cosas, amados. Y ahí vamos a ser guardados y bendecidos además. Amén. Entonces ahí en Romanos capítulo 8 vamos a leer un versículo que es muy clásico, pero encierra mucho, y pienso que apenas hoy vamos a darles una puntada, pero esa puntada después el Espíritu Santo la va a seguir tejiendo en nuestra vida, como es toda la obra del Señor en nuestra vida. En Romanos 8:28. En la semana anterior leímos desde el versículo 10 hasta el 27, haciendo énfasis ahí desde el verso 19, ¿no? hasta el 27, y veíamos cómo el Espíritu Santo nos vivifica. El Espíritu Santo fue enviado para darnos vida y para vivificarnos, pero no solamente para darnos vida en nuestro espíritu, para darnos vida eterna y hacernos hijos nuevos, sino aún, hermanos, una obra tan preciosa que aún alcanza para nuestros cuerpos mortales, para invocar al Señor en esos momentos complicados, en cualquier área de nuestra vida, invocarle y confiar que el Espíritu Santo nos vivifica. Hay que pedir creyendo, confiar en Él, confiar. Inclusive dice ahí al final que aún el Espíritu Santo gime con sonidos indecibles dentro de nosotros, ¿sí? Gime por los santos. A veces no sabemos ni cómo pedir nosotros. Y decía el otro gemido, el segundo, era que nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos mortales, es decir, la glorificación. Hoy vamos a leer un poquito más acerca de la glorificación, pero aunque el énfasis no va a ser la glorificación, sino la preparación para la glorificación de nuestros cuerpos mortales en la próxima venida, que ya está muy próxima, del Señor Jesús. Para eso debemos entenderle al Señor, para caminar en Él, amados. Caminar en Él como Él anduvo. Y la creación misma, qué precioso como leíamos un poco, la creación misma gime, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que veíamos como la creación es la jurisdicción en la cual fue puesta el hombre, ¿sí? Al hombre se le delegó una jurisdicción que fue esta tierra, y esta atmósfera terrestre, este cielo, este primer cielo, que está el segundo cielo donde está el resto del universo, y el tercer cielo donde está el paraíso, y allá más arriba está el trono de Dios. Amén. Y lo precioso es que el Señor, que está a la diestra intercediendo, el Señor Jesús, el Hijo de Dios que se hizo hombre, glorificado ahora a la diestra del Padre, intercede a la diestra del Padre como sumo sacerdote a favor de su iglesia, también intercede por medio de su Espíritu dentro de nosotros. Es intercesor, hay que confiar en esa intercesión. El Señor le dijo a Pedro, pero he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Es la fe la que el Señor fortalece en nuestra vida. La fe, nunca esperes ser fortalecido por otro lado. Claro, el Señor va a fortalecer aún tus cuerpos, tus miembros mortales,
aún el Señor te va a dar buen ánimo en tu alma y todo, pero es allí el fortalecimiento en el hombre interior el que cuenta, ¿sí? Donde tenemos una base sólida para la operación del Señor en nuestra vida. Entonces la creación misma gime a una, esperando para ser libertada de la esclavitud de corrupción. Que sabemos que esa esclavitud de corrupción no fue por sí misma, sino por causa de la caída del hombre. El pecado que fue introducido en el hombre porque el hombre cedió al pecado. El Señor Jesús venció al pecado en su carne. El Señor Jesús hizo todo lo contrario a Adán. Adán se dejó vencer. Adán fue creado en un estado perfecto, sin pecado. Pero él se dejó vencer. Pero el Señor Jesús venció al pecado en su carne, amados. Entonces ahora en Cristo el Señor está retornando todas las cosas a su propósito original. Sí, por eso la palabra habla conforme a su propósito. O sea que todo tiene un propósito. Todo. Dios tiene un propósito. Y toda la creación fue creada conforme a un propósito. Especialmente los seres humanos. Y entre los seres humanos hemos entrado en ese propósito nosotros, sus hijos, que ahora somos su iglesia. Y todos los que sigan entrando también de aquí en adelante hasta la venida del Señor. Entonces, cuando el ser humano redimido, o sea, los hijos de Dios, los que hemos recibido al Señor, seamos glorificados juntamente con el Señor en su venida, entonces ahí la creación va a ser afectada ahora positivamente, porque la tierra quedó en maldición, ¿sí? Por causa de la caída del hombre, pero el Señor también la sujetó en esperanza, porque en el Señor Jesús hay esperanza, y la iglesia tiene esperanza, y aunque hay un gemido, no es un gemido existencialista, sino es un gemido en esperanza. Amén. Amén. Gemimos, y hay que aprender a gemir delante de Dios, hermanos. Gemir día y noche. Y el Espíritu Santo a veces gime. Y nos cuida, y nos guarda. Hay que ponerle atención a ese gemido del Espíritu. Amén. A veces uno no entiende, oh Señor, ¿tú qué me estás avisando? Y el Señor avisa. Algo se aproxima. Ah, Señor. O a veces hay paz, entonces a veces, como dice en Isaías, no, escóndete un poquito mientras que pasa la indignación. A veces es sal a todos los 4 ángulos de la tierra a predicar, eso depende, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, hay que seguir al Señor, mirando el arca que va delante de nosotros, ese pañito azul dirigiendo al pueblo del Señor, que es Cristo en nosotros, es el celestial que habita en nosotros. Amén. Entonces, ahí en continuación de esto, dice en el versículo 28, y sabemos. Bueno, me llama mucho la atención que el apóstol Pablo usa mucho este verbo saber. ¿Ustedes se acuerdan ahí en el capítulo 6 donde dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificados con él? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre también fue resucitado juntamente con él para vida nueva. O sea, Dios quiere que sepamos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere. Amén. Y para nosotros poder avanzar en su propósito, con Él debemos tomar lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Para avanzar en este propósito que va a avanzar aquí en estos versículos, no vamos a adentrarnos mucho en el propósito, sino en un instrumento que usa el Señor en medio del proceso para cumplir el propósito. Entonces dice, sabemos, hay que saber, amados. Saber, y varias veces, en varias ocasiones en Romanos usa la palabra saber. Hay que saber, hay que conocer la verdad y aferrarnos a la verdad en fe. Entonces dice, y sabemos que a los que aman a Dios, aleluya. Estos que aman a Dios somos la iglesia, amados. Somos la iglesia. Y nunca te dejes engañar por el diablo, porque el diablo va a susurrar. Gracias al Señor que no solo está el diablo es una criatura que ya fue vencida por el Señor Jesús, y dentro de poco va a ser aplastada bajo nuestros pies, dice aquí en Romanos 15, dentro de poco, en la medida que el Señor vaya dándonos madurez, que la iglesia vaya madurando en el Señor, te va siendo aplastado bajo nuestros pies también. Amén. Hay uno más poderoso que es el Señor, que está en nosotros. Amén. El abogado. Y dice, a los que aman a Dios, entonces Satanás va de pronto a susurrar, pero usted que dice que ama a Dios, usted no ama a Dios. Así viene Satanás. Y si ama a Dios. Amén, amados. Porque los que aman a Dios es porque hemos
conocido su amor, porque Él nos amó primero, amados hermanos. Amén. Él nos amó primero. No hay mérito nunca en nosotros mismos. Nunca te mires a ti mismo, nunca mires al otro según la apariencia, porque leíamos en Isaías 11, hace 8 días, que el Mesías no vería según las apariencias, no juzgaría según sus ojos, según lo que escucharan sus oídos, sino que Él conoce todo lo más profundo del corazón, la verdad. Y los hijos de Dios le amamos. Amén. Hemos conocido su amor. Él se ha revelado. Amén. Y hay una esperanza, y esa esperanza se mantiene por la fe que Él mismo nos ha dado. Y esa fe la hemos recibido porque hemos conocido su amor. Amén. De la base de todo es el amor de Dios, amado. Amén. Y Dios manifestó su amor enviando a su Hijo, amados. Y esa es la base de nuestra fe. Y la fe es la base de la esperanza. Amén. Porque aguardamos por fe y no por vista. Con paciencia lo aguardamos. Porque si lo viéramos, pues no fue esa esperanza. Entonces, como es esperanza, es la esperanza de la glorificación nuestra, de la venida del Señor, de estar para siempre con el Señor. Amén. Entonces, por eso dice, y sabemos, hermano, hay que saber. Ese es otro de los engaños. Eso no hay que saber, eso no hay que conocer la palabra, sí hay que saber. Amén. Amén. Conocer bien el Evangelio de Dios, conocer su palabra. Amén. Que a los que aman a Dios, te recuerda. Si estás aquí, hermano, es porque tú amas al Señor. Si tú oras es porque tienes fe que Dios te puede responder, tiene la capacidad de responderte. Amén. Entonces no te dejes engañar por el diablo. No te dejes engañar es que porque no has leído 10 horas diarias, porque es que no has hecho tantos compromisos. No, es en base al amor de Dios. Pero sostente de ese amor. El amor de Dios, el de Dios es el que nos sostiene. Ni siquiera el tuyo, porque el tuyo flaquea y el tuyo va siendo ayudado por el del Señor. Amén. Inclusive en nosotros no hay amor, es el del Señor que nos va enseñando su amor. Amén. Entonces no te dejes engañar, porque el diablo es así. El diablo es así de mentiroso. A veces escuchan esa frasecita, es que no hay amor. Sí o no hay. Está el Señor y el Señor nos está ayudando. Amén. Nos está ayudando, amados. Hay que creerle al Señor. Y ahí es donde el Señor opera entonces. Porque el diablo quiere meter esa duda, esa incertidumbre, ¿cierto? Esos sentimientos adversos. No hay que dejarse. No hay que decirle no al maligno, no a tu propio sentimiento, y sí al Señor. Sí y amén en el Señor. Hay que confiar, porque la obra es hasta el final. La obra de Dios es al final, hasta el final. Por eso aguardamos en esperanza hasta el final. Amén. Entonces dice, y sabemos que a los que aman a Dios, mira esta frase, ese sería como, digamos así, el título entre comillas, pero bueno, todas las cosas ayudan a bien. ¿Sí? Todas, y todas son todas, amados. Esta frase comprende mucho, amados. Por la fe, inclusive, aún en el antiguo pacto, de muchos que estaban en esperanza de la venida del Mesías, se sostuvieron por la fe como viendo lo invisible. Amén. Ahora vamos a repasar esos versículos, sabiendo que todas las cosas ayudan a bien, todas, a los que aman a Dios. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces no vamos a adelantarnos, porque si nos adelantáramos, pues vamos a dejar cosas a medias ahí, sino que el Señor nos ayude a leer este versículo. Todas las cosas, y en medio de estos 3 gemidos están estos 2 versículos. Y después de este versículo 28 se desarrolla un poco más el propósito. Pero en medio del 27 y del 19 hay 2 versículos que nos hablan de algunas cosas preciosas, muy necesarias para guardar en nuestro corazón, de tenerlas presentes. Porque aquí en el 19 es donde empieza a hablar que la creación y cómo gime y todas estas cosas, los gemidos. Pero mira el verso 18. Entonces vamos a encerrar el 19 hasta el 27 con unos corchetes. Estos corchetes van a ser el versículo 18 y el versículo 28. Y mira lo que dice el 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, esas todas las cosas, son las cosas del tiempo presente. Ya cuando venga el Señor vamos a ser glorificados con el Señor. Pero en el tiempo presente es que debemos guardar estas cosas. Amén. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables, porque a veces nosotros decimos, hoy Señor, sigue la aflicción, otra aflicción, qué aflicción tan terrible, ay Señor Jesús. Pero hermanos, estas aflicciones no son comparables. Eso es lo que nos quiere abrir los ojos el Señor en la fe y en la esperanza. No son comparables con la gloria. Aquí lo que hay que ver es la gloria. La gloria venidera que en nosotros, en aquellos que estamos siendo afligidos ahora, claro, por causa del mal, del pecado, del mundo, del maligno, tantas cosas. Pero hermanos, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. No sería un campo de algodón, no, sino sí sería un campo de rosas, pero con muchas espinas. Pero esas espinas nos ayudan a purificar nuestra vida, hermanos. Amén. No, Dios no es masoquista, pero Él permite por causa de nuestra propia maldad, la maldad del mundo, y como se levanta el enemigo, también pidiéndonos, porque el enemigo dice, eso nadie te ama Dios. Nadie te ama si hay unos que me aman. Dice, déjemelo un poquito para ver a ver si te ama de verdad. Amén. Pero gracias al Señor que inclusive aún el salmista, inclusive que el salmista no tenía el Espíritu Santo morando en él, dijo, aunque mi padre y mi madre me abandonaran. Qué terrible. Aún en situaciones tan difíciles, con todo Dios no me abandonará. Ay, qué precioso, amados. Entonces por eso dice aquí, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces tengamos en cuenta esos dos versículos. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No te pongas a medir, no te pongas a comparar. Porque no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, ese nosotros te incluye a ti y a mí, que somos hijos de Dios, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces no son extrañas las aflicciones, son necesarias. Dice en el 28, ¿no?, que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A cuál bien? Al propósito con el cual nosotros hemos sido llamados. Entonces quisiera aquí que nos ayudáramos un poco con la primera epístola de Pedro, amados. Primera epístola del apóstol Pedro nos ayuda a entender un poco esto. Nos va a hablar esa relación de la gloria, de la herencia que leímos un poco la semana pasada. Sí, la herencia de la redención adquirida por el Señor a favor nuestro. Que incluye no solamente la vida eterna, sino la glorificación inclusive de nuestros cuerpos mortales. El Espíritu va tocando nuestra alma, nos va ayudando. Amén. Y si estamos delante del Señor, el Señor nos va a dar luz. Nos va a alumbrar, amado. Y qué bueno que el Señor nos alumbre, porque qué terrible sería estar a oscuras y pensando que estamos bien y no. El Señor nos muestra algo para que podamos avanzar y clamar al Señor y gemir. Señor, ayúdame. Yo pensaba que ya era el bestseller del cristianismo y resulta que no, amados. Resulta que de nuevo, ay, Señor, Señor, si no es por ti, Señor, si no eres tú mismo. Tú eres mi gloria, Señor. Pero el Señor comparte su gloria con su iglesia y por eso vamos a ser glorificados con Él. Amén. Y a los que vencieren se sentarán con Él en su trono. Como Él ha vencido. Y para vencer, eso significa batalla. Porque si no hay batalla, no hay nada que vencer. Si no hay desafíos, no hay nada que vencer. Pero si hay un desafío, el Señor entonces nos llama a vencer con Él. Y Él es la provisión de la victoria. Si nos tomamos de Él. Amén. Entonces dice aquí Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira las mismas palabras del apóstol Pablo, porque es el mismo Espíritu Santo, como en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecir al Señor, ¿en qué situaciones? Dice, que según su grande misericordia, nos hizo renacer, aleluya. Esa es la primera etapa. Renacer es la regeneración o el nacimiento de nuevo. Desde el momento que nosotros hemos creído en el Señor Jesús, amados hermanos, hemos nacido de nuevo. Ahora somos hijos de Dios y no dejaremos de serlo por nunca jamás. Amén. Siempre seremos hijos de Dios. Amén. Ya por derecho, porque ahora participamos de su vida. Ahora somos engendrados de Dios. No solamente es un papelito ahí por fuera, una adopción al estilo de las naciones humanas,
sino es una adopción en el sentido de hacer hijos suyos propios, porque hemos recibido su vida y somos participantes de su naturaleza. Somos hijos e hijas de Dios, amados. Mira entonces, nos hizo renacer, esa es la primera parte, pero dice, ¿para qué nos hizo renacer? Para una esperanza, y mira cómo agrega aquí el Espíritu Santo a través de Pedro, una esperanza viva. Aquí nos habla también de la esperanza. El Señor quiere que tengamos en cuenta la esperanza. De aquí a que el Señor vuelva a tener firme esa esperanza. Y la esperanza es sostenida por el amor de Dios en la fe que es en Cristo Jesús. La esperanza. Él mismo es el que nos sostiene. Dice, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, porque Cristo es la primicia de los que durmieron. Él es el primogénito entre los muertos. Él fue el primero que murió, Él entregó su vida para volverla a tomar. Es el único que ha podido hacer eso. Él la entregó, no se la quitaron. Él la entregó voluntariamente. Dijo, Padre, quita de mí esta copa, pero no se hagan como yo quiero, sino como tú. Y aceptó, y la entregó su vida, y cargó nuestra miseria en la cruz para darnos su gloria, hermano, su bondad. Qué intercambio, ¿verdad? Señor Jesús, ¿quién es tan valiente de hacer un intercambio de eso? Llevar la miseria de toda la humanidad para darnos toda su vida gloriosa. Ese es el amor, hermano. El Señor nos sigue capacitando, ¿verdad? Y por eso las cosas nos ayudan a bien para este propósito, de ser conformados a su imagen, ser como Él. Amén. Hermanos, tú ves la vida de Esteban, el diácono. Ves la vida de Esteban, un hombre conformado a la imagen del Señor. ¿Y cómo terminó la vida de Esteban? Predicando con claridad, eso sí. Aquellos hipócritas, aquellos que no se querían convertir para ver si el Señor, si ellos se dejaban tocar por el Señor y se convertían en el Señor. Pero aún así, allá arrodillados, lo iban a apedrear, y los principales de los judíos le vieron como el rostro de ángel. Señor, ya nos está llevando el Señor. Y dice que cuando empezaron a apedrearlo, ¿sabes qué clamó? Esteban, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Las mismas palabras del Señor Jesús. Y no creo que él estaba repitiendo solamente como un guión, sino un hombre que fue conformado a la imagen del Señor. Hermanos, allá nos está conformando el Señor Jesús. Amén. Y mira que le vieron rostro de ángel. Esos hombres que estaban ciegos en ese momento pudieron ver un rostro de ángel a Esteban. Y dice aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra del Padre, así dice en el griego. No solamente a la diestra, sino en pie. Hermanos, para que el rey se para a recibir a alguien, es porque lo recibe con honra. Lo recibió con honras. El Señor quiera que nos seamos recibidos así con honras también. Amén. Y aferrémonos a su amor, a Esteban. Como significa Esteban, significa corona, ¿cierto? El Señor quiere coronar nuestra vida con esta magnitud de gloria aquí. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, aleluya. La vez pasada hablamos de la herencia, ya fuimos sellados por el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo es nuestro sello. El sello es la garantía de algo. Amén. Es la carta de propiedad. ¿Sí? Ya es algo que ya no hay pérdida y alguna. Y es el sello del rey. Entonces antiguamente los reyes sellaban con su anillo, como en una silicona, como en un tipo de plastilina, silicona, la carta. Pero nosotros hemos sido sellados por fuera, hemos sido sellados por dentro. Un sello que Dios ve y conoce, con el sello del Espíritu Santo. Sí, para la redención de la posesión adquirida, que es hacia el final. El Espíritu Santo son las arras. Y si las arras son tan maravillosas, hermanos, por eso nos habla aquí de la gloria venidera. Por eso debemos vivir como mirando al invisible, mirando a Él. Dice entonces, para una herencia, y mira que aquí el Espíritu Santo le da 3 adjetivos a esta herencia. Incorruptible, algo incorruptible, bueno, que no se corrompe, ¿sí? Incontaminada, o sea, no hay ninguna contaminación, ninguna maldad en esta herencia. E inmarcesible, es decir, que no se marchita. Qué precioso, hermano, esos 3 adjetivos.
incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Pero vamos a seguir. Dice, reservada en los cielos, ¿para quiénes? Para nosotros, amados. ¿Por qué será que los apóstoles hablaban tanto de esto? Por ejemplo, Pablo en Colosenses dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué será, amados? ¿Por qué será que Hebreo nos habla tanto de esto? ¿Sí? Para que echemos raíces en los cielos. Eso es algo contradictorio a lo natural, ¿no? Las raíces se echan en la tierra, pero el Señor quiere que seamos más desarraigados, para cuando venga el Señor Jesús no estemos tan agarrados a la tierra y no le seamos tanto peso. Bueno, lo digo así en medio como una ilustración, ¿no? Pero para poder entender, amarrados tanto, sino mirando al Señor, esperando esta herencia. Dice, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, aleluya, subraye esta frase, hermanos, somos guardados porque de aquí a allá hay un proceso, una caminata, y para eso debemos ser guardados. ¿Y cómo somos guardados? ¿Será por nuestra propia prudencia? ¿Será por algo nuestro? No, guardados por el poder de Dios. Por el poder de Dios, ¿cómo? Mediante la fe. Es decir, tú le crees al Señor. Señor, yo te creo, guárdame, Señor. Y ahí el Señor te guarda con su poder. La gente quiere guardarse con búnkers, ¿sí, verdad? Con muchas cosas, con tecnología moderna, con láser. Bueno, no sé, tecnología de punta, pero el Señor nos guarda por su poder, por el poder de Dios, mediante la fe. La fe es la certeza, hermanos, de lo que se espera. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios, porque Él es galardonador de los que le buscan. ¿Y cómo? Con fe, confiar en el Señor. Esa es la fe. El diablo cómo combate la fe de la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo combate? Y a veces parece que nos levantamos. No, pero es que solo fe, eso hay que hacer. No. La fe, hermano, es la que te guarda. Amén. La fe es la que te guarda. La fe fue la que el diablo tapó por 10 siglos en la Edad Media. Lea la Edad Media, desde el siglo V, desde el siglo VI, hasta el siglo XVI, cuando el Señor de pronto volvió a destapar eso que hoy en día es que decimos que es básico, lo profundo que es la justificación por la fe. ¿Qué es por fe? El justo vivirá por la fe, inclusive dice no solamente vivirá, sino andará por la fe, caminará por la fe. Y claro, es una fe progresiva, es una fe que se fortifica en el Señor, amén. Se fortalece cada vez más y el Señor usa las pruebas, porque en medio de las pruebas vemos el poder de Dios operando y ahí el Señor nos sorprende de nuevo y nuestra fe aumenta, amén. Un día, al comienzo tienes fe para cosas chiquititas, después el Señor te da fe para cosas más grandes, amén. Aunque el Señor sigue sosteniendo tu fe en las cosas pequeñitas también, y así. Pero es una fe, como vamos a leer ahora, que es probada constantemente. Es un avance. Entonces dice que sois guardados por el poder de Dios, hermanos. El Señor permite ciertas aflicciones, como leemos en Romanos, para experimentar un poquito, una gotita más del poder, del amor de Dios, de su poder. En nuestra vida, en nuestra alma, aún en nuestro cuerpo, aún en las cosas que vivimos, ¿verdad? Hermanos, la fe. No nos dejemos robar la fe. Esa palabra tan sencilla, tan cortica. Fe. La fe. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, que hay una fe, hay una salvación que ya nos fue dada, la vida eterna, la salvación del infierno, del juicio eterno, amén. Y hay una salvación que está preparada, que es la gloria, que es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Aún la creación gime, aún esperando la manifestación de los hijos de Dios, para hacer libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa, hermano. Si la creación espera la manifestación de la libertad gloriosa, mira esa expresión, ¿verdad? Es preciosa, ¿verdad? Libertad gloriosa. Hermanos, es porque es muy poderosa, hermanos. Es muy grande, es muy preciosa. Entonces, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, que es la glorificación de nuestros cuerpos mortales.
pero esa glorificación va a tener unas medidas, y esas medidas depende de la medida que tú te aferres en el proceso al Señor. Amén. De que tu fe sea fortalecida y que tú permitas que tu fe sea fortalecida aquí en este proceso. De que tu alma también se aferre al Señor y tome por la fe lo que es del Señor. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. En esto, hermanos, ¿quién no se alegra? Hablando de que ya hemos renacido, de que hay una esperanza, de que hay una herencia incorruptible, gloriosa, inmarcesible, inmarchitable. Amén. Inmarcesible. ¿Quién no se va a alegrar en esto? Si el Señor quiere que nos alegremos en esto. Aunque, y de este aunque no debemos nosotros escaparnos. Este aunque dice, aunque ahora por un poco de tiempo, por un poco. A veces decimos, ay Señor, esto, ¿hasta cuándo es un poco de tiempo? Es un poco. Si es necesario, ¿no? El apóstol Pablo en Hechos decía, es necesario que a través. Aquí Pedro dice, si es necesario. Aquí lo pone como que lo acolcha un poquito, ¿cierto? Pero Pablo sí dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Aquí habla la palabra, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que han de manifestarse. Entonces dice, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Estas diversas pruebas caben en todas las cosas, ayudan a bien. Son diversas, son todas las cosas. Pruebas por un lado y pruebas por otro. También para manifestar lo que hay en nuestro corazón. Señor, también para enseñarnos a interpretar las cosas. Amén. No según las apariencias, no según nuestro propio criterio, sino según el criterio de Dios. Ay, hermanos, ahí tenemos que esperar en el Señor. Esperar pacientemente en el Señor para entender las cosas que no estamos viendo, el futuro nosotros a veces. Es donde el diablo nos quiere enredar. Solamente decimos, ay, pero tanta cosa. No, hay que mirar hacia el futuro. Amén. Amén. Y conforme al futuro, entonces aferrarnos hoy en la esperanza, en la fe del Señor. Oh, sí. ¿Cierto? Entonces dice, tengáis que ser afligidos en diversas, pero son diversas. No son unas, no son dos, son tres. Son diversas y no solamente en cantidad, sino diferentes, ¿cierto? Tipos de pruebas. Hermanos, es necesario. Es necesario. Ahí fortalece, el Señor nos fortalece, fortalezcámonos en fe. En el Señor mismo. Porque son diversas pruebas. Pero ¿para qué es esto, hermano? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. La fe es un don de Dios. Ya nos ha sido dada, pero ahora nuestra fe en el Señor, que es un don de Dios, ahora es sometida a prueba. Sometida a prueba. Dice, mucho más preciosa que el oro. Por eso el diablo la ataca tanto. Porque para Dios es preciosa la fe. La fe que alguien puede tener delante de Dios, aún en medio de dificultades. Es preciosa. Un granito de mostaza, así sea pequeña, hermano, es valiosa para Dios. Es valiosa. Mantenerse en la fe, en la esperanza, en esas diversas pruebas. No dejarse superar por eso, sino que el Señor nos ayuda a superar las diversas pruebas en Él. Dice, mucho más preciosa que el oro. Y mira que Pedro usa este adjetivo varias veces, la palabra precioso. Dice que para Dios, Cristo, aunque para muchos lo rechazaron al Señor Jesús, pero para Cristo Él es precioso. Dice, he aquí pongo la principal piedra del ángulo en Sión, que es precioso el Señor. Y luego dice, y para nosotros Él es precioso. Y aquí habla que nuestra fe es preciosa. Este adjetivo es usada por el apóstol Pedro. Algo que es precioso es algo que es distinguible en medio de tanta cosa. Como si tú fueras a un desierto lleno de millones y millones de granos de arena, pero de pronto ahí en la mitad del desierto donde nadie puede ver hay un diamantico. Eso es lo precioso. Amén. Es lo que hace la diferencia. Pues para Dios nuestra fe es preciosa, amados. Es preciosa. El diablo nos quiere castigar con la justicia propia. Nos castigamos nosotros mismos y castigamos a otros con la justicia propia, y no es así.
es la fe. Amén. Y así el diablo que quiera levantarnos lo que Dios se propuso, por más diablo que se levante, él lo va a consumar. Ya lo consumó en la cruz, ahora en nuestra vida también lo va a terminar. Ahora aferrémonos al Señor. Entonces dice, más preciosa que el oro nuestra fe, ¿no? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada nuestra fe en la venida del Señor en alabanza, en gloria y en honra. Aleluya. Que nuestra fe en la venida del Señor sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, cuando sea manifestado Jesucristo, es decir, en la venida del Señor Jesús. A quien amáis sin haberle visto, por eso ejercemos la fe, porque por fe andamos, no por vista, ¿no? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Eso en medio de qué? En medio de las diversas pruebas, amados. Todas las cosas ayudan a vivir conforme al propósito, que es ser manifestados a la semejanza del Hijo de Dios, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces dice, obteniendo el fin de vuestra fe, o sea que hay un fin de vuestra fe. Ahorita andamos por fe, pero eso en la venida del Señor se va a obtener algo, que es la salvación de nuestras almas. Amén. O sea que hay una salvación ya que hemos recibido. Amén, hemos nacido de nuevo. Y hay una salvación postrera, una gloria que nos espera. Amén. Aún en nuestros cuerpos mortales siendo glorificados con el Señor. Pero aquí en el proceso de la fe que va siendo probada, entonces nuestra fe, nuestra alma, también va siendo salvada de tantas cosas de lo nuestro. Ya todo está seguro en Cristo, pero ahora en Cristo nos debemos aferrar para que por medio de la fe alcancemos aquello prometido. ¿Amén? Que no es la salvación eterna, esa ya nos la dio el Señor, pero sí algo precioso. Y para eso debemos mantener nuestra mirada en el Señor. Mira, quiero que me acompañen aquí en Hebreos, aquí un libro atrás, 2 libros atrás, en Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de la fe, ¿no? Por excelencia en la palabra del Señor. Entonces, leamos en el verso 24. Dice, por la fe Moisés. Hermanos, y si empezamos a leer la vida de los hombres del Señor en la palabra del Señor, vemos cómo todas las cosas les ayudaron a bien. Uno, me imagino que Jacob diría, uy, pero tanta cosa, Dios mío, porque no se conocía a sí mismo, pero Dios estaba operando para purificar su fe, amén, purificar su vida, tantas cosas, ¿verdad? El mismo José, bueno, José era como más prudente que Jacob, ¿verdad? Pero aún así, hermanos, pasó por diversas pruebas también, y no entendía lo que Dios le tenía preparado, pero después ya el Señor le aclaró las cosas. Y el mismo Moisés, todo lo que pasó. Pero mira lo que dice. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En cambio el hombre natural aquí quiere llamarse el hijo del gerente de la compañía de Coca-Cola o de Microsoft. No. Moisés hizo lo contrario, ¿no? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Hebreos 11, 25 y 26 acá. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, es decir, del faraón. ¿Por qué, hermanos? Porque se sostuvo. ¿Cómo se sostuvo Moisés? Mira, como viendo al invisible. Esa es la fe. Ver al invisible. Ver al Señor. El que es más real que todo, porque todo es sostenido por la palabra de su poder, por Dios. Por el Señor. Nuestra vida es sostenida solo por el Señor. El que también de manera, por su Espíritu que es invisible, mora en nosotros. Creamos.
Por eso hay que aprender a gemir y a captar esos gemidos del Espíritu, esa intercesión e interceder, estar ahí aferrados, mientras que este cuerpo de humillación nuestra, entonces después va a ser glorificado en la venida del Señor, y en ese proceso nuestra alma va aprendiendo a aferrarse al Señor. Alma mía, espera en Jehová, dicen el Espíritu Santo a través de los salmistas. ¿Amén? Espera en Jehová, espera en Jehová, espera al Señor. Ahí. Amén, amados. Y así sigue hablando de muchos, ¿no? De muchos. Pero quiero leer que aunque todos estos, como Abraham, como José, como Jacob, como Moisés, como David, como Isaías, mira que ellos, mira por ejemplo en el verso 35, dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección en la venida del Señor. Mira esto. Fueron apedreados, 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados como Isaías, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Bueno, aquí está Esteban, ¿no? Apedreado, por decir acá, ¿no? El apóstol Pablo decapitado, el apóstol Pedro crucificado. Y bueno, no voy a seguir la lista, ¿no? Mira, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Imagínate muchos burlándose de ellos, ¿no? Menospreciándolos ahí. Dice: pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, como Juan el Bautista, ¿no? Vestido de pieles de camello. Mira qué atípico, ¿no? Señor, por eso no debemos ver según las apariencias las cosas. Por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, porque eso sí, alcanzaron buen testimonio y nosotros recibimos su testimonio hoy día de todos esos siervos del Señor. Pero aún así dice: no recibieron lo prometido acá, en la tierra. ¿Y por qué, hermanos? Mira esto precioso. Aquí se resuelve este misterio. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Pero ¿cómo así? Si está hablando de ellos. Ahora esto lo habla en relación con nosotros también. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, que ellos están esperando también ahora. Ellos ya, el Señor Jesús fue y predicó a los infiernos, ¿cierto? Y fue al seno de Abraham, y fue llevada cautiva a la cautividad, y están en el paraíso. Y ahora todos los creyentes, cuando mueren, van directamente al paraíso, amén, con el Señor. Pero todos ellos están esperando la resurrección de sus cuerpos también, y para que sean galardonados juntamente con nosotros y nosotros juntamente con ellos, porque el trabajo del Señor es un trabajo multigeneracional, amados. Eso no es individual, sino es corporativo hasta la venida del Señor. Y eso hay que entenderlo muy bien. Amén. Lo que sembramos, vamos a cosecharlo allá en su venida. Y también eso va a ayudar para los otros. Amén. Los que vengan detrás. Lo que sea legítimo y propio del Señor. Amén. Cosas inclusive que muchos no ven, porque de esos que fueron aserrados no tienen registro en los récord Guinness, pero sí tienen registro en los cielos, hermano. Amén. Aunque fueron malentendidos acá, el Señor sí les entendió muy bien. Le comprendieron. El Señor nos ayude a caminar con el Señor. Dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces habla acerca de todas las cosas ayudan a bien. ¿Para qué? Para el propósito, amén, de ser glorificados, de ser conformados a la imagen del Señor. Aquí Pedro nos complementa esto, pero vamos a ir terminando con la ayuda del Señor. Y en Romanos, también Romanos 5. Leamos Romanos 5 y luego cerramos con 1 Corintios. Romanos 5 dice así:
Desde el 1, leamos desde el 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Estamos firmes en qué? En la gracia. La gracia es el don inmerecido, lo que nos capacita, nos fortalece, nos sostiene. ¿Cómo? Mediante la fe, hermano. En la fe, lo que nos ayuda a andar como Él. Y nos gloriamos en qué? De nuevo menciona la esperanza. Esta palabra, hermano, es la esperanza. Tome una concordancia exhaustiva y busque la palabra esperanza. Y ahí seguro el Señor te va a hablar mucho más. Dice, de la gloria, esperanza de qué? De la gloria de Dios, pero esa gloria que va a ser manifestada en sus hijos. Dice ahí en Tesalonicenses que Jesucristo ya fue glorificado Él a la diestra del Padre, pero Él dice que en su venida Él va a ser glorificado en sus santos, amados. No solamente nosotros vamos a ser glorificados juntamente con Él, sino que Él, mira qué precioso, Él va a ser glorificado en sus santos, porque su iglesia es su esposa y es la gloria del Señor, cuando está ataviada para el Señor en su venida. Por eso Él es glorificado allí en sus santos. Entonces dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Ay, Señor, aquí sí, Señor, en las tribulaciones. Cuando entendemos el propósito, nos gloriamos en las tribulaciones. Señor, nos fortalezca, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y en la espera, la paciencia. Y la paciencia, prueba, ya va probando nuestra fe. Amén. También. Y la prueba, de nuevo, esperanza. Y la esperanza, hermanos, no avergüenza. El mundo dice, qué vergüenza esto, ahí esperando qué. Aquí esto es lo que tiene sentido, dice la gente, no. Tiene sentido es el Señor y la esperanza del Señor. Y nuestra vida acá tiene sentido en Él, claro que sí. Y ahí por eso nos alegramos aún en medio de las pruebas. Dice, y la esperanza no avergüenza, ¿por qué? Porque el amor de Dios, el de Dios, ha sido derramado, aleluya. Es una realidad. Por eso quería leer por acá, por donde comenzamos, para ir cerrando por acá. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El de Dios, en el cual debemos confiar. Amén. No te mires a ti porque estás en el proceso. Mira al Señor y su amor que ha sido derramado en tus corazones. O sea, en tu corazón. Amén. Ay, gloria al Señor, hermanos. Esto nos llena de tanta alegría. Nos ayuda a aferrarnos de nuevo al Señor. A mirar con esperanza, con confianza y caminar por medio de la fe, sustentados por su amor. ¿Y cómo? Ha sido derramado en nuestros corazones, ¿cómo, hermanos? Por el Espíritu Santo, no hay de otra, no hay otro medio. Ya ha sido derramado por el Espíritu, que luego en Romanos 8 lo empieza a desglosar un poco. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria al Señor, es un don. Ya es algo que es nuestro. Entonces terminemos en 1 Corintios, ahora sí. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 15, viene hablando acerca de la resurrección. Comienza con las cosas más básicas del Evangelio, de la muerte, de la resurrección de Cristo, conforme había sido profetizado. Pablo les recuerda, les confirma la fe en aquellas cosas esenciales, porque en base a la resurrección de Cristo es que nosotros vamos a ser glorificados también. Por eso dice en el 20, 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Amén. Ese amén es precioso, hermanos. Ese amén es precioso. Primicias de los que durmieron es hecho. Aleluya. Por eso inclusive nosotros morimos en esperanza también. Amén. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Amén. Gloria al Señor. Porque así como en Adán todos mueren, pero ahora nosotros no estamos en Adán, estamos en Cristo. Todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, ya Él es las primicias que fue resucitado. Luego, los que son de Cristo en su venida. Gloria al Señor. Amén. Entonces, no vamos a leer todo, sino por causa del tema, o sea, de lo que nos tiene el Señor leyendo. Vamos a leer desde el 35. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿No? Entonces, dirán muchos,
¿Con qué cuerpo vendrán? Ay, 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 mira el apóstol Pablo, perdón, es una palabra que el Señor Jesús dijo que no le digan nada necio, a nadie necio, pero aquí el Espíritu Santo fue el que la usó. Necio, el que pregunta esto, ¿no? Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, y otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. O sea que cada especie tiene su propia carne, ¿sí? Su propio nivel de existencia, de vida también. Dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Cuando vemos las estrellas, algunas alumbran más que otras. No todas las estrellas son igual de gloriosas. Y el Señor dice que nosotros somos luminares en el mundo. ¿Amén? Pero no todas son iguales de gloriosas. Y lo que va puliendo esa gloria son las diversas aflicciones cuando nos aferramos al Señor. Amén. Por causa del Señor, claro, no por causa de lo nuestro. Por causa de lo nuestro es justo la aflicción. Es una retribución de vida a nuestro extravío, pero hay aflicciones que son por causa del Señor, por causa del Señor. Entonces dice, una es la gloria del sol, otra de la luna, otra de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción. O sea, es un cuerpo glorioso. Por eso dice que este cuerpo de humillación nuestra, pero va a ser transformado a la semejanza del cuerpo de la gloria suya, hermano. Amén. Ah, Señor. Se siembra en deshonra, este cuerpo es de deshonra, pero resucitará en gloria. Aleluya. Se siembra en debilidad, este cuerpo es débil, pero el Señor nos dará uno nuevo. Resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Aleluya. Amén, amados. Y vamos a avanzar un poquito acá. Entonces vamos a terminar desde el 51. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Es decir que no todos iremos a la tumba de aquí a la venida del Señor. Algunos estaremos vivos, Dios mediante, en la venida del Señor. Y debemos orar para recibir al Señor en pie. Amén. En pie, esperándole en su venida. Dice, pero todos seremos transformados, todos sus hijos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, hermanos, los que ya murieron en Cristo. Por eso no morimos en desesperanza, sino en esperanza. Dice, los muertos serán resucitados incorruptibles, esa herencia incorruptible que hablaba Pedro, y nosotros seremos, los que estemos en su venida, transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y ahí en 2 Corintios 5, que ya no lo voy a leer porque la semana pasada lo leímos cuando tratamos los 3 gemidos un poco. ¿Amén? Entonces, esto es una continuación. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, aleluya, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¡Aleluya! Inclusive hoy nuestra hermana en la oración mencionaba esta frase: gloria al Señor. Hay que creerle al Señor, hermano. Que sorbida es la muerte en victoria. Amén. Porque ahí opera el Espíritu Santo y nos vivifica, nos alumbra. Aún en medio de nuestros errores nos alumbra para volvernos al Señor. Amén. No estamos solos. El Señor nos sigue ayudando. Amén. Dice entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Vea ese reto, ¿no? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. O sea, el que quiere vivir conforme a la ley, pues, el que no cumpliera estas cosas, morirá, ¿no? Pero nosotros vivimos es por medio de la fe en el Señor. Amén, amados. Mas gracias sean dadas a Dios
que nos da la victoria. ¡Aleluya! Él nos da la victoria. ¿Sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, subraya este versículo hoy en tu corazón. Yo lo tengo subrayado aquí en mi Biblia, pero también el Señor quiere que lo subraye en mi corazón. Gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es tú tratando de arreglar aquí y allá, no, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, esta palabra de ánimo no es un asunto de mentalidad positiva o algo, no se trata de eso, se trata de fe viva en el Señor. Por eso habla de una esperanza viva. No. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. En este contexto es que nos habla el Señor estas últimas palabras. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos infinitas gracias en el nombre del Señor Jesús por esta gloria venidera que nosotros ha de manifestar, Señor, sabiendo que lo que ahora se padece no es comparable con aquella gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Fortalécenos, vivifícanos por tu Espíritu Santo, Señor, en nuestra vida, Señor. Fortalécenos en nuestro hombre interior por tu Espíritu. Habita en plenitud nuestros corazones y aún nuestros cuerpos mortales aún vayan gozando de a poco esta vivificación también, y que vamos a gozar en plenitud, Señor, en la venida tuya, Señor, en la redención de la posesión adquirida, Señor, en esa esperanza de gloria que es Cristo en nosotros. Te miramos a ti, Señor, nos aferramos a ti, fortalécenos, vivifícanos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta gloria inefable, Señor. Gracias porque somos tuyos, Señor. Gracias porque la esperanza no avergüenza, porque tu amor ha sido derramado. Ya ha sido derramado el tuyo, Señor. Gracias porque es perfecto. Nos podemos confiar en tu amor, que tú nos sostienes, en tu amor eterno, Señor, porque no es por causa de nosotros, sino por amor a tu nombre, como tú dices en tu palabra. Nos aferramos a tu nombre, al nombre de tu Hijo, Señor, que es la expresión de tu amor, tu propio Hijo. Gracias, fortalécenos, vivifícanos a todos, ayúdanos a todos en este proceso, en esta caminata, Señor Jesús. Te miramos a ti, porque tú nos amaste primero, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.